Hay monstruos que no se esconden bajo la cama. Se sientan frente al plato, rezan antes de la comida y se hacen llamar familia. Lo que estoy por contarles es, sin duda, una de las memorias más duras que alguien puede escuchar. Me llamo Esperanza Ramírez Hernández. Hoy tengo 82 años y cargo con más de medio siglo de silencio a cuestas. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Michoacán, donde el frío de la sierra cala los huesos en invierno y donde los secretos familiares se guardan con más recelo que las propias tierras. La mayoría me conoce ampliamente como Doña Esperanza, la anciana de cabello plateado que cada domingo vende cocadas y tamarindos en el mercado y que nunca falta a la misa de 6. Pero casi nadie imagina lo que he llevado dentro desde mis 10 años. Contar esto me sacude hasta lo más hondo. Por eso hoy decido abrir mi historia, no tanto por mí, ya aprendí a cargar este peso, sino por todas aquellas niñas que perdieron su niñez en manos que debieron protegerlas. Tal vez, si alguien escucha mi relato, encuentre la fuerza para hablar antes de que el silencio se convierta en condena perpetua. Mi infancia transcurrió en una casita de adobe pintada de azul claro, con un pequeño corredor donde mi madre colocaba macetas de geranios rojos. Éramos humildes, como la mayoría en la región. Mi padre, Heriberto, se levantaba antes del amanecer para trabajar en los surcos de maíz y regresaba de noche, cuando el cielo ya estaba sembrado de estrellas. Mi madre, Dolores, además de criar a sus hijos y cuidar la casa, hacía tortillas y pan dulce para vender a los vecinos. Yo era la mayor de 3. Luego venía Miguel, 2 años menor, y la pequeña Lupita, que apenas cumplía 5. Nuestra vida era sencilla, hecha de rutinas y pequeños gozos, el olor del pan recién horneado, las historias de mamá al acostarnos, los baños en el río durante los veranos ardientes. Éramos pobres, sí, pero había alegría en lo cotidiano. Hasta que la desgracia se presentó en nuestra puerta. Era el 12 de mayo de 1957, un día nublado en el que una llovizna persistente parecía no tener fin. Me despertó la tos de mi madre en la habitación contigua. No era una tos común. Era áspera, profunda, como si cada espasmo le desgarrara algo por dentro. Al entrar, la vi tendida en la cama, con el rostro encendido por la fiebre y los labios teñidos de un tono azulado que en ese momento no comprendí, pero que hoy sé que era cianosis. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté aterrada. Ella intentó dibujar una sonrisa, pero le costó demasiado. «Es solo un resfriado fuerte, mi flor, pronto pasará». Pero no pasó. A lo largo de la mañana, su estado empeoró con rapidez. La fiebre no bajaba y respirar parecía cada vez más difícil. Mi padre, que solía estar en el campo a esa hora, no había salido por la lluvia intensa. Al verla tan grave, la preocupación endureció sus facciones. «Voy a llevar a Dolores al hospital en Morelia», dijo con voz firme, nombrando la ciudad cercana donde había un pequeño centro de salud. «Esperanza, quedas a cargo de tus hermanos hasta que regrese». En aquel tiempo, mi abuelo paterno, don Joaquín Ramírez, vivía con nosotros. Había llegado a la casa después de que mi abuela muriera unos meses antes. Era un hombre alto, de hombros anchos incluso a sus 68 años, con manos curtidas por décadas de trabajo como capataz en las haciendas. Su bigote gris estaba siempre bien recortado y sus ojos parecían medir todo con una frialdad calculada. «Yo me ocupo de los niños, Heriberto», dijo poniéndole la mano en el hombro a mi padre. «Lleva a Dolores y no te preocupes por nada aquí». Papá asintió agradecido. Envolvió a mamá en varios harapes y la cargó hasta la vieja camioneta con la que solíamos ir al pueblo. La última imagen que conservo de ella es su rostro pálido contrastando con las mantas oscuras, sus ojos buscándome una última vez mientras la sacaban bajo la lluvia incesante. «Cuida de tus hermanos, Esperanza. Pronto regreso», murmuró débilmente, palabras que terminarían convertidas en una promesa imposible de cumplir. El día se volvió interminable. Hice lo que pude por mantener la rutina para mis hermanos, preparando una comida sencilla con lo que mamá me había enseñado e inventando juegos para distraerlos. Mi abuelo pasó casi todo el tiempo en el portal, fumando su pipa y observando cómo caía el aguacero. De vez en cuando entraba a comprobar que estuviéramos bien, pero pronto volvía a su silencio vigilante. Conforme oscurecía, mi inquietud crecía. ¿Por qué tardaban tanto en regresar? Seguramente la lluvia había empeorado los caminos, haciendo el trayecto más lento. Alrededor de las 7 acosté a mis hermanos. Miguel, que intuía la gravedad de la situación, se resistió a dormir. Lupita, demasiado pequeña para entender,
Cayó rendida después de escuchar uno de los cuentos que mamá solía narrar. Casi a las 9 escuché ruedas chapoteando en el lodo del patio. Corrí a la ventana con el corazón acelerado, esperando ver a mamá de vuelta. Pero era solo mi padre, empapado por la lluvia, llegando solo. Cuando entró a la casa, comprendí de inmediato que algo terrible había pasado. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Su cuerpo normalmente erguido se veía encorvado como el de un anciano. Se quitó el sombrero mojado y lo apretó contra el pecho, como si ya estuviera en un velorio. ¿Dónde está mamá?, pregunté, aunque la respuesta ya se dibujaba en su rostro devastado. Tu madre, empezó, pero la voz se le quebró. Tragó saliva antes de continuar. Dolores no resistió. Hija. La neumonía estaba demasiado avanzada. El doctor dijo que no había nada que hacer. El mundo se vino abajo. ¿Cómo podía ser? Por la mañana todavía intentaba sonreír a pesar de la fiebre. ¿Cómo podía haberse ido en tan pocas horas? Papá me abrazó fuerte, su ropa empapada calando mi vestido, pero yo apenas lo notaba. Nos quedamos así un largo rato, compartiendo un dolor imposible de poner en palabras. Desde la puerta de la cocina, mi abuelo observaba con el mismo rostro impasible de siempre. Ya están preparando el velorio, dijo finalmente mi padre con voz apagada. Mañana temprano la traeré a casa. Necesito que seas fuerte, Esperanza, por tus hermanos. Asentí tragándome las lágrimas. Siempre había sido la hija responsable, la que ayudaba a mamá en todo. Ahora tendría que hacerlo aún más. Ve a descansar, hijo, intervino mi abuelo dirigiéndose a mi padre. El viaje fue largo y mañana será un día difícil. Yo vigilaré a los niños junto con Esperanza. Papá me miró con duda, pero el cansancio era evidente en cada línea de su rostro. Intenta dormir un poco, hija. Sé que no es fácil, pero necesitarás fuerzas, me dijo antes de retirarse a la habitación que hasta hacía unas horas compartía con mamá. El sonido apagado de su llanto atravesó las paredes delgadas de la casa durante gran parte de la noche. Yo permanecí en la sala, sentada a la mesa, con la mirada perdida en la nada. Afuera, la lluvia seguía cayendo como si el cielo entero llorara la ausencia de mi madre. Mi abuelo se sentó frente a mí, sirviéndose un vaso de tequila que guardábamos para las visitas. Bebe un poco, dijo alargándome el vaso. Te ayudará a adormecer el dolor. Dudé. Jamás había probado el alcohol y sabía que a mamá no le habría gustado. Pero ella ya no estaba y la angustia en mi pecho parecía tragármelo todo. Tomé el vaso y di un sorbo pequeño. El ardor me quemó la garganta, arrancándome lágrimas adicionales. Después bebí otro trago, esta vez más grande. Así es, murmuró mi abuelo, rellenándome el vaso en cuanto lo terminé. La vida es dura, Esperanza. Conviene aprenderlo temprano. No sé cuántas copas tomé esa noche. Recuerdo apenas que el mundo comenzó a volverse borroso y mis pensamientos se confundían. En algún momento mi abuelo se levantó y vino hacia mí. Ven, te ayudaré a acostarte, dijo con una voz extrañamente suave mientras me ponía de pie. Pero no me condujo al cuarto que yo compartía con Lupita. Me llevó al suyo, en la parte trasera de la casa. Aturdida por la tristeza y el alcohol, no protesté. Tal vez pensé que así no molestaría a mi hermanita con mis sollozos. Lo que ocurrió después quedó sepultado en la zona más oscura de mi memoria por muchos años. Fragmentos vagos, manos ásperas en lugares indebidos, un dolor lacerante, súplicas ignoradas, el peso de un cuerpo demasiado grande sobre el mío, demasiado pequeño para resistir. El olor mezclado de tequila y tabaco impregnando el aire, su aliento caliente en mi rostro. Palabras susurradas que aún hoy me persiguen en las pesadillas. Ahora tú eres la mujer de la casa. En algún momento debí perder el conocimiento, porque lo siguiente que recuerdo con claridad fue el amanecer. Estaba de nuevo en mi propio cuarto, acostada junto a Lupita, que dormía tranquila, ajena a la nueva realidad que nos envolvía. Por un instante quise creer que todo había sido una pesadilla. Que la enfermedad de mamá, su muerte y lo que ocurrió después no eran más que un mal sueño. Pero el dolor en mi cuerpo, las marcas en mis brazos y la mancha de sangre en la sábana me devolvieron de golpe a la verdad. No había sido un sueño. Era real. Mamá ya no estaba, y el mismo día en que la perdí, también me arrebataron la inocencia, la niñez y la confianza en el mundo. Algo se cerró dentro de mí, como si una puerta de hierro hubiese caído sobre mis emociones, atrapándolas todas.
Me levanté despacio para no despertar a Lupita. Me cambié la ropa, lavé mi cara en la palangana de agua y me miré en el pequeño espejo de la pared. Vi a una niña de 10 años con ojos que habían envejecido décadas en una sola noche. Fui a la cocina a preparar el desayuno, tal como lo hacía mamá. Ese día sería su velorio y pronto la casa se llenaría de vecinos y familiares. La rutina era mi único refugio, lo único que me impedía derrumbarme por completo. Papá ya estaba despierto, con el rostro marcado por una noche de lágrimas y los ojos hinchados. Me abrazó otra vez y necesité toda la fuerza que acababa de descubrir dentro de mí para no desmoronarme en sus brazos, para no gritar lo que había pasado. «Voy a traer a tu madre ahora», dijo con voz ronca. «Cuida de tus hermanos cuando despierten». Asentí mecánicamente. Cuidar de los pequeños sería mi deber desde ese día en adelante. Cuidarlos y guardar silencio. Porque, ¿quién me creería? ¿Quién se atrevería a dudar de un hombre respetado como mi abuelo? ¿Y cómo podría yo cargar a mi padre, recién viudo, con un dolor aún mayor? Así comenzó mi largo invierno de silencio. El día en que perdí a mi madre y mucho más. El día en que entendí, de la manera más cruel, que el mundo no es un lugar seguro para una niña. El día en que aprendí que a veces los monstruos llevan nuestra propia sangre. Los días posteriores al entierro de mi madre pasaron como una niebla espesa sobre los campos michoacanos en invierno. El velorio fue un torbellino de rostros conocidos, abrazos tibios que no lograban consolarme y palabras de aliento que apenas escuchaba. Solo recuerdo el ataúd de madera clara y el rostro de mamá demasiado sereno, como de cera, tan distinto a la mujer que cantaba mientras amasaba la masa para las tortillas. Recuerdo también cómo apreté fuerte las manos de mis hermanos durante todo el ritual. Miguel, con apenas 8 años, lloraba sin consuelo. Lupita, demasiado pequeña, preguntaba una y otra vez cuándo mamá despertaría. Cada vez que lo hacía, sentía un cuchillo girarse dentro de mi pecho. En nuestro pueblo, el luto seguía sus propios ritos. Las mujeres se hicieron cargo de la cocina, llenando la despensa con comida que alcanzaría para semanas: tortillas a mano, pan dulce, chiles en vinagre, chorizo y queso fresco. Los hombres ayudaban a mi padre en el campo, sabiendo que no tendría fuerzas para trabajar en ese momento. Esa solidaridad fue el único alivio real en medio de la tragedia. Pero poco a poco las visitas fueron cesando. Cada familia tenía que volver a sus rutinas. Una semana después del sepelio, quedamos nuevamente solos, un padre roto, 3 niños huérfanos de madre y un abuelo cuyos ojos me seguían con la frialdad de un cazador. Mi padre, consumido por el dolor, apenas percibía lo que sucedía a su alrededor. Salía al amanecer y regresaba al anochecer, rendido de cansancio, cayendo en la cama sin fuerzas para nada más. El trabajo era su refugio, la única manera de sobrellevar la ausencia de mamá. A veces me acariciaba el cabello y me decía: «Estás siendo una buena niña, Esperanza. Tu madre estaría orgullosa». Palabras que deberían haberme dado consuelo, pero que me hacían un daño profundo. Si él supiera lo que ocurría en su ausencia, ¿seguiría mirándome con ese orgullo en los ojos? Asumí las responsabilidades de la casa como pude. Me levantaba temprano para preparar el desayuno. Ayudaba a mis hermanos a vestirse y los acompañaba hasta la escuelita rural, a 2 kilómetros de distancia. Lavaba la ropa en la pila de piedra y cocinaba lo que había aprendido viendo a mamá. Mis manos pequeñas trataban de imitar sus movimientos, pero nada salía igual. Los frijoles nunca sabían como los suyos. El pan no subía de la misma manera. La ropa no quedaba tan blanca. Cada error era un recordatorio doloroso de su ausencia. Por las noches, cuando todos dormían, lloraba en silencio sobre la almohada, mordiendo los sollozos para no despertar a Lupita. Lloraba por mamá, por mí y por el peso de una carga demasiado grande para mis hombros infantiles. Pero sobre todo lloraba por el miedo que me oprimía el pecho cada vez que me quedaba sola con mi abuelo. Después de aquella primera noche, él se volvió más calculador. Esperaba los momentos en que mi padre salía al pueblo y mis hermanos estaban en la escuela o jugando con los vecinos. Siempre encontraba un pretexto para llamarme, al granero, a su cuarto o hasta al arroyo que cruzaba nuestras tierras. «Ven a ayudarme, Esperanza», decía con una voz áspera que no admitía negativa. Y yo iba, temblando, sabiendo lo que ocurriría, pero sin poder escapar. ¿Qué opciones tenía una niña de 10 años en una época en que la palabra de un adulto era ley, más aún si se trataba de un hombre respetado en la comunidad? Después siempre repetía las mismas palabras: «Esto queda entre nosotros».
Tu padre ya tiene demasiadas penas. No querrás causarle más sufrimiento, ¿verdad? Así me silenciaba, usando mi amor por mi padre como un arma en mi contra. Yo realmente creía que, si hablaba, podría matarlo de tristeza, que nuestra familia, ya quebrada por la ausencia de mamá, se desmoronaría por completo. Los meses pasaron en esa pesadilla constante. El invierno llegó con todo su rigor, trayendo heladas que blanqueaban los campos y noches tan frías que podíamos ver el aliento dentro de la casa. En esos días de viento helado, casi agradecía la oportunidad de llevar varias capas de ropa, una barrera más entre mi cuerpo y las manos que me dañaban. Con el tiempo aprendí a ausentarme de mi propia mente. Mientras mi cuerpo quedaba atrapado, mi mente huía a otro lugar. Volvía a las historias de mamá, a los prados verdes en primavera, a un futuro donde sería lo bastante grande para escapar con mis hermanos. Era mi única forma de sobrevivir, una desconexión que me permitía soportar lo insoportable. En agosto de ese año, cuando cumplí 11, descubrí con horror que mi cuerpo empezaba a cambiar. Pequeñas protuberancias dolorosas aparecieron en mi pecho, señal de una pubertad temprana que solo empeoraba mi situación. Mi abuelo notó aquellos cambios con un interés que me llenaba de repulsión. «Ya te estás volviendo señorita», comentó un día, con la mirada recorriéndome de una manera que me hacía querer desaparecer. «Tu madre también se desarrolló temprano». Intenté disimular como pude. Usaba ropa holgada, encogía los hombros, hasta me vendaba bajo las blusas para aparentar ser más niña de lo que era. Nada bastaba para detener sus ojos. Ese verano empezamos a recibir visitas frecuentes de una pariente lejana de mi padre. Era tía Consuelo, una mujer viuda de unos 50 años que vivía en el pueblo cercano. Venía los domingos, traía pan dulce y dulces de leche para nosotros, y observaba todo con una atención distinta, como si viera más de lo que los demás querían mostrar. «Esta niña está muy delgada», dijo una vez mirando directamente a mi padre. «Y en sus ojos hay algo, parecen los de alguien mucho mayor». Fue la primera vez que alguien se dio cuenta de que algo no estaba bien. Dentro de mí sentí una mezcla de alivio y terror. Una parte deseaba que ella descubriera todo y me liberara de aquel secreto. Otra parte temblaba solo de pensar en las consecuencias, en no ser creída, en provocar un escándalo que destruyera lo poco que quedaba de mi familia. Mi abuelo también percibió el peligro que representaba tía Consuelo. Cuando ella estaba cerca, se mostraba más distante conmigo, fingiendo respeto, cuidando cada gesto. Pero sus ojos, fríos y penetrantes, me decían claramente lo contrario: «Nadie te va a creer». Así, seguí callando. Con el tiempo desarrollé pequeñas formas de resistencia, gestos que quizás pasaban inadvertidos para los demás pero que para mí eran batallas ganadas. Comencé a dormir con unas tijeras escondidas bajo la almohada. Me levantaba antes que todos para cerrar con llave la puerta de la habitación que compartía con Lupita. Fingía enfermedades cuando sabía que quedaría sola con él. Pero mi mayor defensa era el silencio, no el silencio del miedo, sino el silencio calculador de quien observa. Aprendí a leer sus gestos, a anticipar sus movimientos, a reconocer cuando era más seguro mantenerme cerca de otros y cuando lo mejor era esconderme en el desván del granero, un rincón secreto que él nunca llegó a descubrir. En marzo de 1958, casi un año después de la muerte de mamá, ocurrió algo que marcó un giro en nuestra historia. Era un sábado, lo recuerdo con claridad. Papá había ido al pueblo a vender lo poco que recogíamos de la huerta y a comprar provisiones. Miguel y Lupita estaban en la casa de unos vecinos, celebrando un cumpleaños. Yo me había quedado sola en casa con mi abuelo, limpiando las cenizas del fogón. Entonces apareció en la puerta de la cocina. «Ven acá, Esperanza», ordenó con ese tono que no admitía réplica. El corazón me dio un vuelco. Conocía demasiado bien esa mirada, ese timbre en su voz. Pero aquel día algo dentro de mí se rebeló. Quizás era el cansancio de vivir casi un año en ese infierno. Quizás era el recuerdo de mamá, más vivo que nunca esa mañana. O tal vez simplemente ya no podía soportar más. «No puedo ahora», respondí sin mirarlo, frotando con fuerza el fogón como si mi vida dependiera de ello. «Necesito terminar antes de que papá vuelva». Por un instante pareció sorprendido. Nunca antes lo había desobedecido directamente. Pero enseguida la sorpresa se transformó en rabia. Cruzó la cocina en 3 pasos, me sujetó el brazo con tanta fuerza que dejó marcas y comenzó a arrastrarme hacia su cuarto. «¿Quién te crees para contestarme así?», gruñó entre dientes.
Olvidaste quién manda aquí mientras tu padre no está. Yo forcejeaba, arañando y pateando, inútil contra su fuerza de adulto. Aún así, seguí resistiendo. Algo se había roto dentro de mí y ya no estaba dispuesta a quedarme inmóvil. Fue entonces cuando escuchamos el ruido de ruedas en el patio. Mi abuelo se quedó rígido, apretándome el brazo con brutalidad. No esperábamos a nadie a esa hora. De pronto me soltó, empujándome contra el fogón. Ve a ver quién es. Y ni una palabra de esto, ¿me entendiste? Corrí hasta la ventana, con el corazón desbocado. Era la camioneta de mi padre, que regresaba antes de lo previsto. Nunca el color deslavado de esa camioneta me pareció tan hermoso. Mi abuelo desapareció rápidamente hacia su cuarto. Yo, mientras tanto, trataba de arreglarme el delantal, alisar el cabello y contener las lágrimas antes de que papá entrara. Él apareció con un saco de provisiones y un paquete envuelto en papel marrón. Después supe que era una tela para que me hiciera un vestido nuevo. Su rostro, marcado por la tristeza desde la muerte de mamá, se veía un poco más aliviado ese día. Regresé antes, explicó dejando las compras sobre la mesa. Se viene la tormenta. No quise arriesgarme a quedar atrapado en el camino. De hecho, ya se acumulaban nubes oscuras en el horizonte, presagio de uno de esos temporales que convertían los caminos de tierra en lodazales intransitables. Yo lo ayudé a guardar las provisiones intentando actuar con normalidad, aunque el brazo me ardía en el lugar donde mi abuelo me había sujetado y el corazón aún latía descompasado. Papá me observaba con atención. En un momento, al rozarme el brazo, toqué sin querer justo donde estaban las marcas rojas. Retrocedí de golpe con un gemido que no pude contener. ¿Qué tienes en el brazo, Esperanza?, preguntó frunciendo el ceño. Nada, respondí deprisa. Me golpeé mientras limpiaba debajo de la mesa. No pareció convencido. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me escrutaron largo rato. ¿Hay algo que debería saber?, preguntó con voz suave pero firme. Las palabras se me atoraron en la garganta. Era mi oportunidad de contar todo, de terminar con aquella pesadilla. Pero el miedo me paralizó, miedo a no ser creída, miedo a destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. No, papá, mentí bajando la vista. Todo está bien. Suspiró, sin parecer del todo convencido, pero no insistió. Me acarició brevemente el cabello antes de salir a buscar a mi abuelo. A lo lejos ya tronaban los primeros rayos anunciando la tormenta. Dentro de mí otra tormenta se agitaba, hecha de culpa por callar, de alivio por haberme librado una vez más y de una chispa de esperanza que apenas comenzaba a nacer. Papá había notado algo. Había hecho preguntas. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Los días que siguieron estuvieron cargados de una tensión casi palpable. Por primera vez, mi abuelo parecía andar con cautela a mi alrededor, lanzándome miradas que mezclaban amenaza y desconfianza. Mi padre, en cambio, comenzó a mostrarse diferente. Era como si hubiera despertado de un letargo largo y doloroso. Llegaba más temprano del campo, preguntaba detalles de nuestro día y se fijaba en cosas que antes no veía. A veces lo sorprendía observándome en silencio, con una expresión interrogante, como si buscara descifrar algo oculto en mi rostro. Otras veces escuchaba discusiones en voz baja entre él y mi abuelo, diálogos que se interrumpían en cuanto yo entraba en la habitación. La rutina de la casa continuaba en apariencia normal. Yo seguía ocupándome de mis hermanos, cocinando, lavando y remendando ropa. Pero había algo distinto. Las ocasiones en que mi abuelo lograba quedarse a solas conmigo disminuyeron notablemente. No porque él dejara de intentarlo, sino porque mi padre parecía estar siempre cerca, apareciendo en momentos clave como si intuyera lo que ocurría. En abril, durante una noche particularmente fría, sucedió lo que tanto temía y a la vez esperaba. Miguel y Lupita ya dormían, y yo terminaba de lavar los platos de la cena en la cocina, iluminada apenas por la lámpara de petróleo colgada en el centro. El fogón aún despedía un resplandor anaranjado, y afuera solo se oían los grillos y el aullido lejano de un perro. Mi abuelo entró en silencio, con ese andar pesado pero sigiloso que había aprendido a reconocer. Mi padre había salido minutos antes a revisar un ruido en el granero, o al menos eso nos había dicho. Con el tiempo comprendí que todo había sido preparado. «¿Estás sola, Esperanza?», murmuró mi abuelo con voz ronca detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Asentí sin darme vuelta,
intentando continuar con el trapo sobre los platos como si nada pasara. Hacía tiempo que no compartíamos un momento a solas, continuó acercándose. Sentí su aliento, mezcla de tabaco y tequila, rozando mi nuca. Tu padre anda demasiado encima últimamente, ¿verdad? Sus manos pesadas se posaron sobre mis hombros y sentí que las piernas me flaqueaban. Cerré los ojos, buscando ese rincón de mi mente donde solía refugiarme. De pronto, una voz quebró el silencio con una fuerza que nunca antes había escuchado en mi casa. ¿Qué está pasando aquí? Era mi padre, de pie en la puerta de la cocina, con el rostro encendido de furia e incredulidad. Mi abuelo retiró las manos de golpe, como si se hubiera quemado, y retrocedió un paso. Nada, hijo, dijo con fingida calma. Solo conversaba con la niña. ¿Conversando?, repitió mi padre, con la voz baja pero los ojos ardiendo. No fue lo que me pareció. Un silencio pesado llenó la cocina, roto solo por el crepitar de la leña en el fogón. Yo seguía inmóvil, con el plato húmedo aún entre las manos, incapaz de moverme o hablar. Había imaginado muchas veces este momento, cuando la verdad saliera a la luz, pero ahora que sucedía me quedé muda. Ve a tu cuarto, Esperanza, ordenó mi padre sin apartar la vista de mi abuelo. Dudé, dividida entre el alivio de escapar y el temor de lo que vendría después. Ve, repitió con más firmeza. Dejé el plato y el trapo, pasé junto a él y me adentré en el pasillo oscuro. Pero no fui a mi cuarto. Me quedé allí, con el corazón latiendo desbocado, escuchando. ¿Qué estabas haciendo con mi hija?, exigió mi padre con voz dura. Ya te dije, nada, solo hablábamos, respondió mi abuelo, pero en su voz había un temblor que nunca le había oído. ¿Te imaginas cosas, Heriberto? No me tomo por tonto, replicó mi padre, cada vez más enfurecido. He visto las marcas en sus brazos, la forma en que se encoge cuando te acercas, las pesadillas que la atormentan por las noches. ¿Crees que soy ciego? Es una niña torpe. Siempre se está golpeando, contestó mi abuelo con tono áspero. Y en cuanto a las pesadillas, perdió a su madre. Es normal. No me tomes por idiota, estalló mi padre, y el eco de su grito me hizo encogerme en la oscuridad del pasillo. Anoche fingí dormir y te vi. Te vi intentando entrar en su cuarto, insistiendo incluso cuando dijo que estaba enferma. El silencio que siguió fue denso y cortante. Por primera vez entendí que mi padre había visto lo que yo callaba, que no estaba tan ciego como yo pensaba. No entiendes, replicó mi abuelo en un intento conciliador. La niña confunde las cosas, necesita una figura materna y como no la tiene. Cállate, lo interrumpió mi padre, y el sonido de algo rompiéndose, un plato, una taza, llenó la cocina. No te atrevas a insinuar que mi hija miente. Yo no hice nada que ella no quisiera, escupió mi abuelo con una voz que ahora sonaba desafiante. Se me ha insinuado durante meses, ofreciéndose. Es mujer antes de tiempo, igual que su madre. El golpe que sonó después fue como un trueno dentro de la casa. Un puñetazo seco, seguido por un gruñido de dolor y el estrépito de muebles arrastrándose. La pelea había comenzado. Oí sillas cayendo, la mesa golpeando contra el suelo, jadeos y golpes sordos. Me tapé los oídos con las manos, temblando en la oscuridad, pero no podía dejar de escuchar. El choque de vidrio quebrándose, la madera crujiendo, los gemidos de esfuerzo y furia llenaban cada rincón. Entonces un golpe más fuerte que todos los anteriores, seguido de un silencio absoluto. Corrí hacia la puerta de la cocina, el miedo impulsando cada paso. La escena quedó grabada para siempre en mi memoria. Mi padre, de pie, con los puños ensangrentados y el pecho agitado. Mi abuelo tendido en el suelo de tierra, inmóvil, con una mancha oscura extendiéndose bajo su cabeza donde había golpeado la esquina del fogón. Papá, susurré, con la voz apenas audible. Él se volvió hacia mí, con el rostro desencajado por la conmoción, como si por un momento no me reconociera. Luego su mirada se aclaró y vino hacia mí. Te dije que fueras a tu cuarto, murmuró con la voz quebrada. Se arrodilló junto al cuerpo, palpó el cuello en busca de un pulso y después de unos segundos asintió con gravedad. Ve a despertar a Miguel, me ordenó entonces, con un tono sereno que contrastaba con el caos de la cocina. Dile que no escucharon nada, que estaban dormidos. ¿Me entendiste? No importa lo que pase, ustedes no vieron ni oyeron nada. Asentí, temblando pero extrañamente aliviada.
El monstruo había dejado de respirar. La pesadilla había terminado, aunque otra diferente apenas comenzaba. Y esperanza, añadió mi padre, sujetándome de los hombros y mirándome directo a los ojos. Un día, cuando seas mayor, me contarás todo lo que pasó en esta casa. Pero no hoy. Hoy no viste nada. ¿Lo prometes? Lo prometo, papá, respondí con una madurez que no correspondía a mis 10 años. Las horas siguientes fueron un borrón de voces, movimientos y sombras. Desperté a Miguel, en susurros. Le dije lo que papá me había indicado, que no escuchamos nada, que estábamos dormidos. Luego volví a la habitación para abrazar a Lupita, que seguía profundamente dormida, ajena a todo lo que pasaba bajo nuestro techo. En medio de la noche llegaron hombres con caballos y lámparas de petróleo. Las luces se filtraban por las rendijas de las ventanas y las voces graves llenaban la casa. El comisario, un hombre corpulento de bigote espeso, hizo preguntas en voz baja. El doctor del pueblo revisó el cuerpo de mi abuelo allí mismo, en la cocina, antes de que lo retiraran. Fue un accidente, Heriberto, escuché decir al comisario a mi padre. Se ve claramente que el viejo resbaló y se golpeó la cabeza. Podría haberle pasado a cualquiera, más aún después de unas copas de tequila. No sé si realmente lo creía o si simplemente prefirió no involucrarse en un asunto tan delicado entre padre e hijo en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Lo cierto es que esa fue la versión oficial. Joaquín Ramírez, 69 años, había tropezado borracho, golpeado la cabeza contra el fogón y muerto en el acto. Un accidente doméstico. Nadie preguntó más, o si sospecharon, eligieron callar. El velorio fue breve y con poca gente. Algunos vecinos, antiguos compañeros de trabajo de mi abuelo, nada más. Ninguna lágrima sincera se derramó. Papá mantuvo la compostura, cumpliendo con las obligaciones sociales con la dignidad de un hombre que hace lo que debe hacer, aunque no lo desee. Yo observaba todo con una extraña distancia, como si presenciara una obra en la que ya no tenía papel. Cuando el ataúd bajó a la tierra en el pequeño cementerio, sentí un peso enorme desprenderse de mis hombros, como si junto con aquel cuerpo quedaran enterrados los meses de terror que había vivido. Esa misma noche, al volver a casa, cuando mis hermanos ya dormían, papá me llamó a la mesa de la cocina. El suelo había sido fregado hasta no dejar rastro, pero ambos sabíamos qué había pasado allí. Esperanza, comenzó con voz baja, nunca te pregunté directamente y no lo haré ahora. No quiero que cargues con ese peso. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con lágrimas contenidas. Solo quiero que sepas que si hice lo que hice fue porque un padre siempre protege a sus hijos, sin importar contra quién. Extendió la mano y tomó la mía. Era la primera vez que hablábamos de verdad desde la muerte de mamá. Un día, si quieres, podrás contarme todo. Y si prefieres callarlo para siempre, también está bien. Lo importante es que ahora estamos a salvo. Los dos hicimos lo que teníamos que hacer, respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Y seguimos vivos. Eso es lo que importa. Papá me miró con una mezcla de asombro y orgullo, como si me viera de verdad por primera vez. Eres fuerte como tu madre, dijo al fin, esbozando una sonrisa cansada. Ella estaría orgullosa. En ese instante, bajo la tenue luz de la lámpara, nació entre nosotros un pacto silencioso, un entendimiento más allá de las palabras. Por primera vez en casi un año, pude dormir sin miedo, sin pesadillas, sin la sombra del monstruo que había habitado bajo nuestro techo. Después del entierro de mi abuelo, nuestra casa empezó lentamente a dejar de ser un sitio de miedo para volver a parecer un hogar. No fue inmediato ni completo. Algunas sombras se aferraban todavía a las paredes, como manchas que ningún jabón podía borrar. El verano de 1958 llegó con su calor sofocante, con días que agrietaban la tierra y noches tan pesadas que el sueño parecía imposible. Pero dentro de mí algo comenzó a descongelarse. Era como si el invierno interno que me había cubierto desde la muerte de mamá empezara, poco a poco, a dar lugar a una primavera tímida. Papá, aunque nunca volvió a mencionar directamente lo ocurrido aquella noche, se empeñó en reconstruir nuestra familia con una determinación silenciosa. Asumió no solo su papel de proveedor, sino también el de cuidador, aunque con la torpeza natural de un hombre de campo. Sus manos endurecidas por el trabajo aprendieron a ser delicadas. Trenzaba el cabello de Lupita por las mañanas. Revisaba los cuadernos de Miguel al volver de la escuela. Hasta intentaba preparar un pan dulce sencillo los domingos, siguiendo la receta amarillenta que mamá había guardado en una vieja lata de galletas.
Los vecinos bromeaban diciendo que mi padre se estaba volviendo ama de casa. Él sonreía con naturalidad. Mis hijos me necesitan, así que aprendo, respondía como si fuera lo más obvio del mundo. En cuanto a mí, aunque seguía ayudando en los quehaceres, papá insistió en que regresara a la escuela. Tu madre quería que estudiaras, me decía siempre que yo intentaba argumentar que sería más útil en casa. Y yo también lo quiero. Así volví a la escuelita rural, un solo salón donde niños de todas las edades compartíamos la enseñanza de la maestra Rosario. Fue un alivio estar algunas horas lejos de la casa, rodeada de gente que no sabía lo que yo llevaba dentro. Pero también fue un desafío. A los 11 años ya cargaba experiencias que me separaban irremediablemente de los demás niños. Esperanza vive en las nubes, decía la maestra Rosario en las reuniones con mi padre. Es lista, aprende rápido, pero siempre parece ausente, como si parte de ella estuviera en otro lugar. Tenía razón. Una parte de mí seguía en guardia, vigilando siempre, buscando rutas de escape, desconfiando de las sonrisas fáciles. Por las noches, las pesadillas continuaban, aunque con menos frecuencia. A veces me despertaba gritando, empapada en sudor frío, con imágenes terribles aún frescas en mi mente. En esos momentos era papá quien llegaba, se sentaba en la orilla de la cama y esperaba en silencio hasta que mi respiración volvía a calmarse. Todo está bien, Esperanza, susurraba en la oscuridad. Solo fue un mal sueño. Nadie va a hacerte daño nunca más. Nunca preguntaba con qué soñaba. No hacía falta. Ambos sabíamos la respuesta. A comienzos de 1960, cuando tenía 13 años, la vida nos puso otra encrucijada. Tía Consuelo, la prima lejana de mi padre que tantas veces nos visitaba, había quedado viuda por segunda vez. Vivía sola en una casa grande en Pátzcuaro y un domingo, después de la comida, nos hizo una propuesta inesperada. Heriberto, dijo mientras tomábamos chocolate caliente en el portal, he estado pensando, ¿por qué no vienen a vivir conmigo? La casa es demasiado grande para mí sola y los niños tendrían acceso a mejores escuelas. Papá se quedó pensativo, acariciándose la barba mal afeitada. No lo sé, Consuelo. Esta tierra es lo único que tengo. Fue de mi padre y del padre de él antes que de mí. Nadie te pide venderla, respondió ella con serenidad. Podrías dejarla a cargo de alguien de confianza y venir los fines de semana. Piensa en los niños. ¿Qué futuro les espera aquí? Esperanza ya casi es señorita. Necesita una educación que aquí nunca tendrá. Aquellas palabras tocaron a mi padre en lo más hondo. Si algo deseaba era que sus hijos tuvieran las oportunidades que él y mamá nunca pudieron alcanzar. Ese día no tomó una decisión, pero la semilla ya estaba plantada. Durante los meses siguientes la idea fue creciendo, discutida una y otra vez en la mesa de la cena. Miguel y Lupita estaban ilusionados con la posibilidad de mudarse a la ciudad, aunque en realidad Pátzcuaro no era más que un pueblo un poco más grande, con apenas 5.000 habitantes. Yo, en cambio, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, me aliviaba pensar en dejar atrás aquella casa donde había vivido tanto sufrimiento. Por otro, era el único hogar que conocía, lleno de recuerdos, algunos dolorosos, pero también otros hermosos, de cuando mamá aún estaba con nosotros. Finalmente, en julio de 1960, en pleno invierno, hicimos la mudanza. Llevamos poca cosa, ropa, algunos objetos personales, las fotos familiares y la vajilla que había sido de mamá. El resto quedó atrás, junto con una parte de nosotros mismos. La casa de tía Consuelo en Pátzcuaro nos impresionó al llegar. 2 pisos, 4 habitaciones, sala y comedor separados, una cocina amplia con fogón de leña y estufa de gas, e incluso un baño interior con agua corriente, un lujo que jamás habíamos tenido. Cada niño tendrá su propio cuarto, anunció ella con una sonrisa. Miguel y Lupita saltaron de alegría, pues siempre habían compartido espacios reducidos. Adaptarnos no fue fácil. Papá, acostumbrado al campo, comenzó a trabajar en una tienda local, atendiendo el mostrador y haciendo cuentas. Sus manos, que siempre habían empuñado el azadón, ahora pasaban hojas de cálculo y entregaban mercancía. Al principio regresaba a casa con una mirada perdida, como si aún no supiera quién era en esa nueva vida. Yo fui inscrita en el colegio Nuestra Señora de la Salud, dirigido por monjas. Era un mundo completamente distinto a la escuelita rural.
Salones separados por grado, maestros especializados, uniformes impecables y reglas estrictas. El primer día, viendo a tantas niñas con sus faldas plizadas y blusas almidonadas, sentí un miedo que me recordaba a los tiempos más oscuros de mi infancia. «Te acostumbrarás», dijo tía Consuelo ajustándome la corbata azul marino. «Es una de las mejores escuelas de la región. Un diploma de aquí abre puertas». No respondí, pero dudaba que algún día llegara a sentirme parte de ese mundo. Las demás niñas eran hijas de comerciantes, notarios o funcionarios del pueblo. Yo era la muchacha del campo, con acento marcado, modales sencillos y un uniforme de segunda mano que tía Consuelo había conseguido de una conocida. Los primeros meses fueron de aislamiento. Me sentaba al fondo del salón, hablaba solo cuando me preguntaban directamente y solía refugiarme en la biblioteca durante el recreo. No era simple timidez. Era un muro invisible que había levantado a mi alrededor para mantener al mundo a una distancia segura. Académicamente, sin embargo, encontré un refugio. En los libros descubrí un mundo donde podía escapar de la realidad. La hermana Carolina, mi profesora de español, fue la primera en notar algo distinto en mí. «Tienes un don para escribir», me dijo un día después de leer una redacción en la que describía los campos de donde venía. Había narrado los maizales, el arroyo cristalino y los árboles que florecían al final del invierno con tanto detalle que la sorprendió. «Deberías considerar ser maestra algún día», añadió con seriedad. Fue la primera vez que alguien me sugirió que podía aspirar a más que ser ama de casa, como lo había sido mi madre. Esa idea quedó sembrada en mí, frágil al principio, pero empezó a crecer. En casa, nuestra dinámica también comenzó a cambiar. Tía Consuelo, con su carácter fuerte pero generoso, nos trataba como a hijos propios. Tenía una mezcla curiosa de disciplina y ternura que, para mi sorpresa, funcionaba bien con nosotros. «Una muchacha de tu edad necesita aprender más que estudiar», me decía por las noches mientras me enseñaba a hacer crochet. «Debes saber llevar una casa, coser un botón, preparar un pastel decente, pero también entender de números para que no te engañen y leer libros para tener tus propias ideas». Su visión estaba a medio camino entre lo tradicional y lo moderno, algo poco común en Michoacán en los años 60. No hablaba de que las mujeres debían dejar todo por una carrera, pero sí creía que una mujer instruida podía decidir mejor su futuro. Papá, por su parte, parecía recuperar la vitalidad. El peso que había cargado desde la muerte de mamá y lo ocurrido con mi abuelo empezaba a disiparse. Volvió a sonreír más seguido, a contar historias durante la cena y a jugar con mis hermanos. Incluso, de vez en cuando, salía los sábados por la noche al cine con sus compañeros de la tienda, algo impensable en nuestra vida anterior. Yo, aunque seguía sintiéndome distinta a las demás chicas, poco a poco fui encontrando mi voz. Con la guía de la hermana Carolina y el respaldo firme de tía Consuelo, comencé a ver en mí no solo a la niña marcada por el pasado, sino a alguien con posibilidades de construir otro destino. Fue cuando tenía 15 años que ocurrió una conversación que cambió mi manera de comprender el pasado. Aquella noche estábamos solas en casa. Papá y Miguel habían ido al cine, Lupita estaba en un cumpleaños, y solo quedábamos tía Consuelo y yo en la sala. Ella hacía crochet en silencio mientras yo leía un libro prestado por la hermana Carolina. De pronto dejó la aguja a un lado y me miró fijamente. «Esperanza», dijo con una seriedad inusual, «hay algo que llevo tiempo queriendo preguntarte». Levanté los ojos del libro, desconcertada. «¿Qué fue lo que realmente pasó con tu abuelo?» Sentí que me quedaba sin aire. Nadie, en todos esos años, había pronunciado esa pregunta de manera tan directa. Era como un tema prohibido, un fantasma que rondaba la familia pero que jamás se nombraba. Se resbaló y se golpeó la cabeza contra el fogón, respondí mecánicamente, repitiendo la versión oficial que había practicado tantas veces. Tía Consuelo me sostuvo la mirada con una intensidad que me incomodaba. «No te lo pregunto para juzgarte», dijo más suave. «Lo pregunto porque desde hace mucho sospecho la verdad. Veía cómo te encogías cuando él se acercaba. Veía en tus ojos, tan parecidos a los de tu madre, un brillo perdido que no era solo luto. Y lo reconocí porque yo pasé por algo parecido a tu edad». Aquella confesión inesperada quebró algo en mi interior. Las lágrimas que llevaba años conteniendo empezaron a correr silenciosas por mis mejillas. «Nadie iba a creerme», susurré al fin. «Él era un hombre respetado. Yo era solo una niña». «Yo te habría creído», respondió con calma. «Por eso me acerqué tanto a ustedes después de que tu madre murió.
Sabía que había algo más, aunque no tenía pruebas. Y luego, cuando tu padre lo descubrió, todo encajó. Yo no pude seguir callando. Las palabras salieron atropelladas, como un torrente imposible de detener. Papá lo vio. Lo vio con sus propios ojos. Lo enfrentó, y entonces pelearon, y el abuelo cayó. No pude terminar. Tía Consuelo dejó a un lado su tejido y vino a abrazarme. Por primera vez en todos esos años, me permití llorar de verdad, no los sollozos ahogados en la almohada, sino un llanto abierto, visceral, que sacudía todo mi cuerpo. Tu padre hizo lo que tenía que hacer, me dijo cuando logré calmarme. Cualquier hombre que se respete habría hecho lo mismo. La miré con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo estabas tan segura?, pregunté. Porque cuando se vive lo suficiente, algunas cosas se vuelven evidentes, respondió enigmática. Luego, tras un suspiro, agregó, tu padre me lo confesó poco después de que vinieron a vivir aquí. Necesitaba desahogarse y decidió confiar en mí. Me quedé en silencio, asimilando cada palabra. Así que él había hablado, aunque no conmigo. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, le pregunté al fin. Porque has cargado este peso demasiado tiempo, Esperanza, contestó apretando mis manos entre las suyas. Los secretos así enferman el alma. Lo que ocurrió no fue tu culpa, ni de tu padre. La única persona culpable ya pagó por lo que hizo. Ahora es momento de que empieces a liberarte de ese dolor para poder vivir de verdad. Aquella charla, aunque dolorosa, fue el primer paso real hacia mi sanación. Las cicatrices no desaparecieron, pero algo en mí cambió, ya no estaba sola con mi secreto. Había alguien más que sabía, que comprendía y que no me juzgaba. Con el tiempo, ese momento con tía Consuelo marcó el inicio de un cambio profundo. Ya no me veía solo como víctima. Poco a poco comencé a entender que había sobrevivido, y que eso en sí mismo era un acto de fuerza. Cada pesadilla enfrentada, cada recuerdo que lograba procesar, cada día vivido con plenitud era una victoria contra el pasado que amenazaba con definirme. Las cicatrices seguían allí, invisibles para muchos, pero para mí eran huellas de resistencia. Me recordaban que había atravesado infiernos y aún así seguía en pie. En los años siguientes, apoyada por tía Consuelo y el respaldo silencioso pero firme de mi padre, fui reconstruyendo mi vida. Cuando terminé mis estudios en el Colegio de las Monjas, la hermana Carolina me animó a presentar el examen para la normal. Serías una gran maestra, Esperanza. Tienes vocación para enseñar, me dijo con esa calma segura que tanto la caracterizaba. Me atreví a intentarlo y, para sorpresa mía, lo logré. En 1965, a los 18 años, me convertí en maestra de primaria. Mi primer trabajo fue en una escuelita rural parecida a aquella donde yo misma había estudiado de niña. El aula única, los pupitres gastados, los niños de diferentes edades, todo me traía recuerdos agridulces, pero ahora yo estaba al otro lado, en el papel de quien guía y protege. Ese mismo año papá tomó una decisión que a nadie sorprendió. Se casó con tía Consuelo. Ella había sido nuestro refugio desde los días más oscuros, y con el tiempo esa alianza silenciosa entre los dos floreció en algo más profundo. Recuerdo la boda sencilla en la iglesia de Pátzcuaro. Papá, con un traje prestado que no se ajustaba bien a sus anchos hombros de hombre de campo, parecía nervioso como un joven. Consuelo, con un vestido azul claro y un pequeño ramo de flores en el cabello grisáceo, irradiaba una felicidad serena. Miguel y Lupita lo aceptaron con naturalidad. Para ellos, ella ya era prácticamente una madre desde hacía años. En la víspera de la boda, papá me preguntó si estaba de acuerdo. Claro que sí, papá, respondí con sinceridad. Ustedes merecen esta oportunidad. Él suspiró aliviado y luego me confesó algo que nunca olvidé. A veces despierto pensando en tu madre. Creo que una parte de mí siempre la amará. Pero aprendí que el corazón puede expandirse. Puede volver a amar sin traicionar lo que sintió antes. Con el dolor pasa lo mismo. No desaparece, pero aprendemos a llevarlo sin que nos destruya. Esa conversación fue lo más cercano que tuvimos a hablar directamente sobre lo ocurrido años atrás. No hacía falta decirlo. El entendimiento entre nosotros estaba presente sin necesidad de palabras. Al año siguiente, conocí a Antonio. Era un joven médico recién llegado de la Ciudad de México, lleno de ideas y entusiasmo por mejorar la salud en las comunidades rurales. Nos vimos por primera vez en la escuela donde yo enseñaba, durante una campaña de vacunación. La maestra también necesita su vacuna,
bromeó mientras organizaba a los niños en fila. Ya tengo todas, doctor, respondí con formalidad, escondiéndome tras la seriedad que usaba como escudo. Él sonrió, y esa fue la primera grieta en mis murallas. En los meses que siguieron, empezó a aparecer con frecuencia en la escuela. Siempre había una excusa médica: revisar la visión de los alumnos, dar charlas sobre higiene o repartir folletos de prevención. Pero sus ojos, inevitablemente, me buscaban. Y después de cada jornada, encontraba la forma de prolongar la conversación conmigo. Al principio me resistí. El pasado me había vuelto cauta, desconfiada, con el corazón rodeado de muros altos. No me atrevía a abrirme, ni siquiera ante su amabilidad evidente. Las pocas amigas que tenía no entendían por qué rechazaba la atención de alguien como Antonio. Es un buen hombre y está interesado en ti, me insistía Elena, otra maestra de la escuela. Yo estoy bien así, respondía siempre. Con mis alumnos, mi familia y mis libros tengo suficiente. Pero por dentro sabía que no era toda la verdad. Era el miedo el que hablaba por mí. Fue Consuelo quien, con su sabiduría práctica, terminó por abrir una rendija en mis defensas. Entiendo tu miedo, Esperanza, me dijo un domingo mientras cocinábamos juntas. Pero no todos los hombres son como tu abuelo. Tu propio padre lo demostró. Si rechazas la posibilidad de amar, seguirás dejándole poder sobre tu vida, incluso muerto. Sus palabras me calaron hondo. Me di cuenta de que, en efecto, el fantasma de mi abuelo aún gobernaba mis límites y decisiones. Era una prisión invisible que yo misma reforzaba con cada negativa. En el verano de 1967, por primera vez, acepté salir a cenar con Antonio en Morelia. Estaba tan nerviosa que apenas pude probar las quesadillas que él pidió para compartir. Relájate, sonrió, notando mi incomodidad. Es solo una cena. No te estoy pidiendo matrimonio, todavía. Ese todavía debería haberme asustado, pero en su boca sonó como una broma ligera que, sin querer, me arrancó una sonrisa. Había algo en su sinceridad directa que desarmaba mis muros. Nuestro noviazgo avanzó despacio, con un respeto casi reverencial de su parte. Él parecía intuir que en mí había heridas antiguas que necesitaban tiempo y cuidado. Nunca me presionó más allá de lo que yo podía ofrecer. Aceptaba mis silencios, mis retrocesos repentinos, sin exigir explicaciones. Una noche estrellada, sentados a la orilla del lago de Pátzcuaro, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le conté todo. La enfermedad y muerte de mamá, las noches de terror con mi abuelo, la pelea de mi padre, el secreto guardado durante años. Hablé sin mirarlo, con los ojos fijos en el reflejo oscuro del agua. Cuando terminé, el silencio se hizo largo y pesado. Pensé que lo había arruinado todo, que ese pasado me condenaba a la soledad. Pero cuando reuní valor para mirarlo, vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias por confiar en mí, dijo al fin, con la voz entrecortada. No puedo imaginar lo que significó sobrevivir a todo eso y aún así convertirte en la mujer que eres hoy. Nada de lo que me has contado cambia lo que siento. Al contrario, mi admiración por ti solo crece. Tomó mis manos en un gesto cálido y respetuoso, y en ese momento supe que lo amaba. Nos casamos en 1968 en una ceremonia sencilla, en la misma iglesia donde papá y Consuelo habían sellado su unión años antes. Fue una boda de pueblo, con comida preparada por las vecinas, música tocada por un conjunto local y una fiesta que se extendió hasta la madrugada. Los primeros años de matrimonio fueron de adaptación. Aunque había decidido confiar en Antonio, mi cuerpo guardaba memorias que a veces se activaban sin aviso. Había noches en las que despertaba gritando, momentos de pánico súbito ante un gesto inocente. Antonio, con paciencia infinita, se quedaba a mi lado en cada recaída. No hay prisa, solía decir, acariciándome la mano. Tenemos toda la vida por delante. En 1970 nació nuestro primer hijo, un niño sano al que llamamos Carlos, en honor a mamá, Dolores. El parto fue complicado, no tanto por lo físico, sino por los recuerdos que se mezclaban con el dolor. Pero cuando lo tuve en mis brazos, algo se reacomodó dentro de mí. Te cuidaré siempre, le susurré mientras me miraba con esos ojos grandes, tan parecidos a los míos. Era una promesa que cerraba un círculo, la de protegerlo de todo lo que yo había sufrido. 2 años después llegó María, nuestra hija, con su cabello oscuro y una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Con ellos, nuestra familia estaba completa.
La década de 1970 pasó rápido entre pañales, primeros pasos y noches en vela con fiebre infantil. Cada alegría cotidiana ayudaba a sanar heridas antiguas que aún dolían. Seguí trabajando como maestra y, con el tiempo, llegué a ser directora de la escuela donde había empezado. Me sentía orgullosa de poder guiar a otros niños, de ofrecerles protección y conocimiento, cosas que yo tanto había necesitado en mi infancia. En 1980, con 33 años, enfrenté una pérdida inesperada. Mi padre murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en el pequeño huerto de Pátzcuaro. Fue Consuelo quien lo encontró tendido entre los naranjos que tanto cuidaba. Apenas tenía 60 años. El entierro me pareció surrealista. En el mismo cementerio donde habíamos sepultado a mi abuelo décadas atrás, ahora despedíamos a un hombre completamente distinto, uno que había cargado con culpas y secretos, pero que nunca dejó de ser un padre protector. El cielo se cubrió de nubes oscuras y la lluvia comenzó a caer justo cuando el ataúd fue cubierto de tierra. Era como si hasta el clima se sumara a la despedida. Hasta el cielo vino a llorarlo, murmuró Miguel, ya convertido en un hombre con familia propia. Nos quedamos bajo la tormenta sin buscar refugio, dejando que el agua se mezclara con nuestras lágrimas. Ese día entendí que mi fe se había ido construyendo sin que yo me diera cuenta. No era una fe ciega en rituales, sino una confianza silenciosa en que incluso en medio del dolor había un propósito mayor. Esa fe fue la que me sostuvo cuando años después llegó otra prueba devastadora. En 1995, Antonio recibió un diagnóstico que nos derrumbó, un cáncer agresivo, imposible de detener. Le quedaba menos de un año de vida. Los meses que siguieron fueron una agonía lenta. Yo lo cuidaba en casa, viendo cómo aquel hombre fuerte se consumía día a día. Muchas noches me pregunté por qué teníamos que pasar por esa prueba después de todo lo que ya habíamos vivido. ¿Por qué alguien tan bueno debía partir tan pronto? ¿A los 55 años? Nunca hallé respuestas claras. Aprendí que la fe no significa entenderlo todo, sino confiar incluso cuando las preguntas quedan abiertas. La noche en que Antonio murió estábamos solos. Nuestros hijos habían ido a buscar al sacerdote, cumpliendo su último deseo. Sostuve su mano fría mientras cada respiración era más difícil. No tengas miedo, le susurré, repitiendo las mismas palabras que tantas veces él me había dicho a mí. Estoy aquí contigo. Sus ojos, nublados por la morfina, se aferraron a los míos. Con un esfuerzo enorme, alcanzó a decir sus últimas palabras. Eres la persona más fuerte que he conocido. Partió sereno, como había vivido. El dolor fue insoportable, pero al mismo tiempo sentí una extraña paz. Estaba segura de que nuestro amor no terminaba allí, que existía algo más allá de esta vida donde volveríamos a encontrarnos. Los años después de la partida de Antonio fueron un tiempo de reconstrucción. Me jubilé de la enseñanza, pero no me quedé quieta. Me volqué a trabajar con mujeres y niños en situación vulnerable, tal vez porque sabía mejor que nadie lo vital que es tener a alguien que crea en ti cuando todo se derrumba. Encontré sentido en tender la mano, en acompañar a quienes atravesaban sus propios valles de sombra. Mientras tanto, tuve la dicha de ver crecer a mis hijos y formar sus propias familias. Carlos siguió el camino de su padre y se convirtió en pediatra. María, después de criar sola a su hija Sofía, estudió Derecho y hoy defiende a víctimas de violencia doméstica y abuso. No me sorprendió su elección, nuestra historia familiar la marcó de un modo que la llevó a transformar el dolor en lucha. Al mirar atrás, veo mi vida como un tejido complejo de luces y sombras. Veo a la niña asustada que un día perdió a su madre y a la mujer que aprendió a levantarse una y otra vez. No soy intacta ni perfecta, pero sí íntegra y dueña de mi destino. A mis 82 años, sentada en este mismo portal de Michoacán, mis cabellos son blancos y mi rostro está surcado de arrugas que cuentan más que 1000 palabras. El tiempo me encorvó un poco la espalda, pero no logró quebrar mi espíritu. He aprendido que las cicatrices no son solo recordatorios de dolor, sino también señales de sanación, marcas de batallas superadas. Si pudiera hablarle a aquella niña de 10 años, le diría que aunque el camino será duro, dentro de ella hay una fuerza inmensa que aún desconoce. Le diría que no está sola, que hay gente buena dispuesta a tenderle la mano y que Dios nunca la abandona, aunque a veces no entendamos sus planes. Hoy sé que mi historia no es solo de sufrimiento, también es de redención. Es la historia de cómo la fe y la esperanza pueden sostenernos incluso en las tormentas más feroces. Y si alguien, al escucharme, encuentra un poco de valor para enfrentar sus propios fantasmas, entonces todo este relato habrá tenido sentido.
Porque las heridas de ayer pueden convertirse en la fortaleza de mañana, y porque ninguno de nosotros está verdaderamente solo en la oscuridad.